editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. Queridas amigas y amigos, este es el editorial de este día. Gracias por compartirlo. El caso Progen. Cuando la fiscalización se convierte en una palabra vacía. Hay momentos en la historia de un país en que las instituciones son sometidas a una prueba de fuego. No se trata únicamente de leyes, reglamentos o procedimientos parlamentarios. Se trata de algo mucho más profundo. La capacidad de la democracia para vigilar al poder y exigir responsabilidades cuando existen indicios de irregularidades que afectan a toda la sociedad. El caso Progen representa precisamente una de esas pruebas. Un episodio que ha despertado serias interrogantes sobre el manejo de recursos públicos durante una de las peores crisis energéticas que ha vivido el Ecuador en los últimos años. Una crisis que dejó a millones de ciudadanos soportando apagones, pérdidas económicas, incertidumbre y una profunda sensación de abandono estatal. Mientras los hogares permanecían a oscuras, mientras los pequeños negocios perdían ingresos y mientras la economía nacional sufría las consecuencias de la falta de energía, el país escuchaba denuncias sobre contratos millonarios, decisiones cuestionadas y posibles perjuicios económicos para el Estado. Frente a este escenario, lo mínimo que podía esperar la ciudadanía era una investigación exhaustiva y transparente. Sin embargo, la respuesta institucional ha dejado más preguntas que respuestas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tenía en sus manos la oportunidad de demostrar que el control político sigue siendo una herramienta real y no simplemente un discurso para las campañas electorales. Tenía la posibilidad de abrir un proceso que permitiera esclarecer responsabilidades, escuchar versiones, revisar documentos y determinar si existieron o no actuaciones contrarias al interés público. Pero aquello no ocurrió. La decisión de no dar paso al juicio político contra los responsables políticos señalados dentro de este proceso ha sido interpretada por amplios sectores ciudadanos como una señal preocupante. No porque el juicio político signifique automáticamente una condena, todo lo contrario. El juicio político es precisamente el espacio donde se contrastan pruebas, argumentos y responsabilidades. Negarse a abrir ese debate genera una percepción inevitable que ciertos sectores del poder están más interesados en proteger funcionarios que en proteger la verdad y al pueblo. La fiscalización no existe para absolver ni para condenar anticipadamente. Existe para investigar. Existe para transparentar. Existe para responder a las dudas legítimas de la ciudadanía. Cuando esa función se paraliza o se bloquea, la democracia pierde uno de sus mecanismos más importantes de control. Lo más grave es que esta situación ocurre en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa niveles extremadamente bajos. Los ecuatorianos observan cómo se acumulan denuncias, escándalos, cuestionamientos y sospechas, mientras los resultados concretos de los organismos de control parecen insuficientes o inexistentes. La pregunta que surge naturalmente es sencilla. Si no se investiga un caso de esta magnitud, entonces, ¿qué casos merecen ser investigados? Porque aquí no estamos hablando de una diferencia política menor ni de una disputa ideológica entre bancadas. Estamos hablando de recursos públicos. Estamos hablando del dinero de los ecuatorianos. Estamos hablando de decisiones que tuvieron impacto directo sobre la vida de millones de personas.
Resulta imposible ignorar el mensaje que reciben los ciudadanos cuando observan que las iniciativas de fiscalización encuentran obstáculos permanentes. El mensaje es que existen funcionarios intocables, que ciertos nombres gozan de protección política, que algunas responsabilidades simplemente no pueden ser examinadas. Y ese es un mensaje devastador para cualquier democracia. La Asamblea Nacional tiene una misión fundamental: representar al pueblo ecuatoriano. Cuando la ciudadanía exige respuestas sobre un posible perjuicio económico al Estado, el deber de los legisladores no es cerrar las puertas al debate. Su deber es abrirlas de par en par para una verdad que tiene que salir y que debe de salir a la luz. La transparencia nunca debe de ser vista como una amenaza. Al contrario, es la mejor defensa para cualquier funcionario que considere haber actuado correctamente. Quien no tiene nada que ocultar debería ser el primer interesado en que todas las investigaciones avancen hasta sus últimas consecuencias. Por eso preocupa profundamente que en lugar de fortalecer los mecanismos de control político, se transmitan señales de bloqueo, dilación o indiferencia frente a las denuncias que merecen ser esclarecidas. La democracia no se fortalece cuando se evita el escrutinio. La democracia se fortalece cuando las instituciones tienen el valor de investigar incluso a quienes ostentan el poder. El Ecuador necesita respuestas. Necesita conocer qué ocurrió durante la crisis energética. Necesita saber quién tomó decisiones, bajo qué criterios y cuáles fueron los resultados de esas decisiones. Necesita transparencia, no silencios. Necesita fiscalización, no cálculos políticos. Porque al final del día, el verdadero perjudicado no es un partido político ni una bancada legislativa. El verdadero perjudicado es el ciudadano común que paga impuestos, que soporta las consecuencias de las malas decisiones y que espera que las instituciones actúen en defensa del interés público. El caso Progen debe de convertirse en una lección para el país. Una lección sobre la importancia de la rendición de cuentas y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos de control. La historia demuestra que cuando la fiscalización desaparece, la impunidad encuentra terreno fértil para crecer. Y cuando la impunidad crece, la confianza ciudadana se derrumba. El Ecuador merece algo mejor. Merece instituciones que investiguen, merece autoridades que rindan cuenta, merece una asamblea que fiscalice sin miedo y sin privilegios. Porque la transparencia no debería de ser una opción política, debería ser una obligación democrática. Así de simple, ecuatorianos. Debería de ser una obligación democrática. Eso no está sucediendo en el Ecuador. Gracias por mirarnos, un abrazo fuerte y ojalá compartan este editorial. Editorial en Hechos de Ecuador, con Richard Macías, siempre.